Listo, señores, bienvenidos a la tercera clase de contabilidad, ya se podría decir en la tercera semana del semestre. Bueno, como ustedes habrán visto en la plataforma, también ya está habilitada la cuarta semana, que es el examen. Antes de olvidarme, la próxima semana tenemos ya el examen del primer parcial en la asignatura de contabilidad, que vendría a ser lo que hemos visto con lo que vamos a ver hasta ahora. Entonces, bueno, hoy ¿qué es lo que vamos a ver? Vamos a ver lo que es vamos a ver ya lo que es el libro diario. Poco recordemos un poquito lo que hemos venido viendo en estas semanas, o desde el año pasado. Silenciar. Ok, tengan cuidado con los micrófonos. Listo, ya, están silenciados. Entonces, la primera clase vimos teoría, básicamente conceptos de contabilidad. Sí, vimos lo que era un activo, un pasivo, para qué sirve la contabilidad. La última clase que tuvimos con ustedes. Por si acaso, señor Darwin, se le está activando el micrófono a cada rato, entonces yo le estoy silenciando, por si acaso, para que tenga cuidado. Ya. Nuevamente se le habilita. Ok. Listo, entonces. Sí, señor Darwin Pilicita Jacome, se le está activando el micrófono por si acaso a cada rato, no sé si tenga algún problema con su dispositivo. Ok. Entonces, como les iba diciendo, lo que hemos visto hasta el momento es, bueno, la clase del martes, que era una clase rezagada, vimos lo que es la cuenta contable y también empezábamos a ver cuál es el catálogo de cuentas. Vimos los principales activos, pasivos, hablamos un tema que tiene que ver con la liquidez, los activos corrientes y los no corrientes, y el plan de cuentas como tal, que es para poder contabilizar en sí todo lo que sucede en la empresa. Recuerden que la contabilidad lo que me permite es, lo que me permite la contabilidad es registrar todo lo que sucede para posteriormente analizar, controlar y tomar decisiones. Recordemos eso. Entonces, hoy ya vamos a empezar prácticamente a ver la contabilidad como tal. O sea, cómo yo registro un asiento contable. Obviamente lo vamos a ver desde un punto de vista didáctico y académico, porque en la vida real existen ya los sistemas informáticos que ustedes ingresan los datos y ya. Pero claro, si uno no sabe los conceptos, no sabe las bases, el sistema simplemente recibe la información que le damos. Y si nosotros ponemos cualquier cosa, el sistema lo va a procesar y obviamente se va a procesar información errónea. Por eso es importante aprender la parte contable desde las bases, desde la teoría, cómo funciona, para cuando ustedes después tengan un software contable al frente suyo, sepan cómo utilizar e ingresar bien los datos, ¿correcto? Porque claro, como les digo, los sistemas contables hacen todo lo que vamos a ver, pero siempre es importante entender y saber cómo funciona la contabilidad como tal. Entonces, recordemos siempre la estructura. Tenemos aquí la presentación. No voy a hablar mucho de la presentación, lo voy a hacer rápido porque aquí hay un encuentro grabado. Pueden bajarse el PDF, los que no van pueden ir viendo la clase. Déjenme abrir desde el Adobe directamente. Ok. Listo, entonces lo que vamos a ver ahora es el libro diario. Vamos a ver para qué sirve y cómo se utiliza. Primero, el libro diario se vendría a decir que es como el registro contable principal. Y ahí es justo lo que dice acá, donde se anotan o se registran todas las operaciones que suceden en una empresa, pero en forma de un asiento contable. Aquí ya, por ejemplo, empezamos a ver cuentas como lo vimos en el anterior, materiales, letras por cobrar, maquinaria, bancos, capital, etcétera, etcétera. Y empezamos a tener aquí ya la información ya un poco más desde el punto de vista contable. Luego tenemos que aquí ya se aplica el principio de partida doble. ¿Se acuerdan lo que les decía? Todo lo que está en el debe tiene que ser igual a lo que está en el haber. Entonces, ya cuando veamos los ejercicios, este es una ley que nosotros debemos tenerla siempre pendiente para que nuestro asiento contable esté bien. Los asientos contables se clasifican en simples, compuestos y mixtos. Simples dice que constan dos cuentas, una en el debe y otra en el haber. Por ejemplo, tenemos este de acá, el de gastos generales, en donde tenemos el gasto en el debe y en el haber
bancos, nada más. Uno en el debe y otro en el haber. Luego tenemos el compuesto, en donde constan más de dos cuentas, o una más cuenta deudora y otra más acreedora. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, este asiento, miren. Hay tres cuentas del lado del debe y tres cuentas del lado del haber. Entonces es compuesto. Y el mixto es cuando hay una del debe y varias del haber o viceversa. Dos o más, una en el haber y varias en el debe. Esta sería, una típica sería esta cuenta de aquí, por ejemplo. Si se dan cuenta, hay capital que está en el haber y varias en el debe. Entonces, esta es como decir la clasificación de los asientos contables. ¿Y cómo funciona? El libro diario, como lo vamos a ver la clase de hoy, lo que tenemos son 5 columnas. Tenemos la fecha en donde se realiza la transacción. Principalmente, por ejemplo, si compramos hoy, digamos, un cuaderno para la empresa. Entonces, compramos hoy, la fecha que irá es la fecha de hoy, la fecha en que se compra el cuaderno. El detalle, en cambio, están las cuentas que intervienen. Ya lo que vimos la clase anterior, si se interviene banca, bancos, si se compró con cajas, y también la cuenta en donde se debe registrar los cuadernos que estamos comprando. Y luego vienen el debe y en haber la cantidad que se está invirtiendo. Entonces, cada operación tiene que estar con fecha y su número de asiento. Cada transacción se presenta en forma de asiento, eso ya lo vamos a ver, y en caso de requerir confirmación detallada, el parcial, esta columna que dice parcial, lo que me sirve es para poner, por ejemplo, si digamos quiero contabilizar una compra de varios clientes al mismo tiempo, ahí detallo los nombres de los clientes, pero no lo vamos a usar mucho aquí en la clase. Aquí es muy importante que ya debemos considerar el IVA. Creo que todos sabemos y entendemos lo que es el IVA, es el impuesto al valor agregado. Sí, por lo general siempre cuando compramos algo pueden haber insumos que no graban IVA y otros que graban IVA. Entonces, típico, por ejemplo, los servicios básicos no graban IVA, mientras que otros, por ejemplo, los servicios de contabilidad graban IVA. Ya vimos también el tema, la primera clase del régimen RIMPE Emprendedores, que bueno, ahí es como una excepción. Cuando uno está en el RIMPE Negocio Popular, es como que vende sus servicios sin IVA. Es algo medio extraño, pero bueno, es así. Se contradice un poco, pero así es. Ahora ustedes dirán, y bueno, ¿y cómo sé qué graban IVA 0 y qué graba IVA 12? En la plataforma les he puesto un documento, aquí está, que dice apoyo bienes y servicios grabados con tarifa 0 y tarifa 12. Entonces, si se descargan el documento, ustedes van a poder ver un listado. Por ejemplo, aquí, bienes y servicios que graban tarifa 0, o sea, que no se aumenta nada. Entonces, por ejemplo, tenemos los bienes que graban tarifa 0. Por ejemplo, ¿qué tenemos acá? Los productos alimenticios de origen agrícola, avícola, pecuario, o sea, más que todo los que tienen que tener con alimento, leche, pan, azúcar, panela, sal, yogures, mantecas, semillas, bulbos, plantas. Tenemos los tractores, que es para el agro, un incentivo para el agro. Tenemos las medicinas, como ustedes ven, las medicinas no graban IVA. Por ejemplo, cuando van a una farmacia y ustedes ven una factura, se darán cuenta que no graban IVA. Papel bond, libros, cuadernos, los libros, por ejemplo, no graban IVA. Y cosas que introduzcan en el país los diplomáticos, pasajeros que ingresen al país, donaciones, bienes de administración temporal o en tránsito. Por ejemplo, uno cuando viaja a otro lado, obviamente no, y entra con algunas cosas, no graba IVA. Energía eléctrica, las lámparas LEDs, aviones, avionetas, vehículos eléctricos, artículos introducidos al país bajo el tráfico postal internacional, el oro, cocinas eléctricas, las baterías cargadores para vehículos, paneles solares y barcos pesqueros. Entonces, como verán, esos son los bienes que graban IVA 0. Si no está en este listado, graba IVA 12. ¿Ok? Y luego tenemos los servicios que no graban IVA. Entonces tenemos, por ejemplo, los de transporte nacional, los de salud, por ejemplo, los médicos, cuando ustedes se van donde un médico se darán cuenta que él les da una factura y no graba IVA. Por ejemplo, los de alquiler designados para vivienda. Supongamos que mi casa, este departamento, yo lo arrendara
para vivienda, lo arriendo para vivienda, no grava IVA, pero si lo arriendo para una actividad comercial, por ejemplo, le pongo un restaurante aquí, ahí en cambio ya debería pagar IVA, ¿sí? Entonces, esa es la diferencia de que cuando grava IVA o no un arriendo. Los servicios públicos, la energía eléctrica, agua potable, la educación, por ejemplo, no grava IVA, guarderías, los religiosos, los artistas, los servicios funerarios, los servicios prestados por el Estado, espectáculos públicos, los conciertos. ¿Qué más tenemos acá? Los que el exportador esté a domicilio, esto ya tiene más que ver con el tema de exportaciones, el tema de los paquetes de turismo, el peaje, la Lotería Nacional, aerofumigación, etcétera. Entonces, aquí tienen también los servicios que no graban IVA. Entonces, si ustedes ofrecen un servicio profesional, supongamos un servicio técnico que tenga que ver con su carrera, como son profesionales deben grabar IVA. O sea, su servicio tendría que ser, digamos, $500 más IVA. ¿Por qué? Porque servicios profesionales graban IVA, no está en el listado. Entonces, ahí tienen este documento para que ustedes le echen un ojo cuáles serían los bienes y servicios que graban IVA y cuáles no graban IVA. ¿Ok? Entonces, eso deben tenerlo. Ya vamos a ver cómo se contabiliza más adelante. ¿Por qué les topo este tema? Porque aquí hay que contabilizar. Porque, digamos, cuando compramos o vendemos algo, tenemos que el IVA separarlo. Tenemos que el IVA ponerlo en una cuenta contable aparte. ¿Listo? Bueno, la fuente es el SRI. Aquí ya tenemos la tablita que les dije y nuevamente les recalco, esta tablita por favor siempre ténganlo a mano. De ahora en adelante les va a ser de mucha utilidad. En esta tabla es cómo ustedes van a aprender cuándo se debe registrar, porque ahorita no sabrán ustedes si se registra en el deben o el haber. No tienen ni idea. Esta tabla les va a decir esto, ¿ok? Ya cuando hagamos el ejercicio lo vamos a ver. Listo, hasta ahí la teoría. Si ustedes quieren profundizar más, recuerden que ahí está el video que está grabado. Entonces lo he hecho de manera rápida y aquí ya nos vamos directamente al ejercicio. ¿Ok? El ejercicio, las personas, por favor, que están en computadora y pueden trabajarlo, se bajan este Excel que dice apoyo formato libro diario. ¿Ya? Y también vamos a hacer este apoyo caso práctico en clases, que es un archivo en Word. Entonces, aquí vamos ya a empezar a hacer una empresa ya, cómo se debería contabilizar. Ok, dejémosle ahí un poco, y ahí ustedes pueden irse descargando. Y en el Excel, en cambio, el Excel es un formato que les va a permitir hacer el libro diario para que ustedes no estén haciendo o rayando cuadernos, sino que lo vamos a hacer directamente ya aquí en el computador. ¿Ok? Entonces, miren, aquí está el formato del libro diario y aquí están las operaciones. Incluso tienen un deber que es muy similar. Perdón, un segundito. Mil disculpas. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Aquí empezamos a hacer el ejercicio, ¿no? Supongamos, la empresa TEA es una empresa que se dedica a dar servicios de consultoría en telecomunicaciones y empieza sus actividades el primero, pongámoslo el 1 de enero del 2023, ya para un poco entrar en el nuevo año y todo eso. Empezamos las actividades el 1 de enero del 2023. Y si bien es cierto, todavía estamos en enero, pero vale la pena ir viendo. Con los siguientes valores. Dinero en una cuenta corriente del Banco Pichincha, 3 computadores para sus actividades y maquinaria y equipos. ¿Ok? Este es el primer asiento contable. Siempre cuando empezamos la contabilidad, debe haber un asiento inicial, que normalmente es un asiento cuando creamos la empresa. Entonces siempre se van a encontrar, incluso en el deber que tienen que hacer, se van a encontrar que hay un asiento inicial es muy similar a este. Entonces tenemos dinero en la cuenta corriente, 3 computadoras para las actividades y la maquinaria y equipos. ¿Ok? El 1 de enero arrancamos. Supongamos se reúnen Jimmy, Manuel y Oscar. Y dicen, ¿sabe qué? Arranquemos con esto nuestra empresa. Vamos a constituirla, una SAS, una sociedad anónima, una compañía limitada, lo que ustedes quieran. Porque eso recuerden que vimos la primera clase.
Entonces, ¿cómo contabilizarían esto de acá? Primero tenemos que ir identificando qué tipo de cuenta es. Primero, dinero en una cuenta corriente del Banco Pichincha. ¿Qué cuenta es? Y aquí ya viene la tablita. Lo primero tienen que identificar el tipo de cuenta. ¿Qué cuenta es eso? ¿Qué es el dinero en el banco? ¿Sí? Si ustedes quieren recordar, acuérdense, bueno, si alguien sabe la respuesta, dígalo, por favor. Activos. Es un activo. Correcto, es un activo. Patrimonio. El dinero es un activo. ¿Verdad? Y ya les voy a recordar el archivo. Recuerden que vimos el Excel la semana anterior de Zapata. ¿Sí? Espérense, estoy abriendo el Excel. Ya, ¿recuerdan este archivito? Lo revisamos la última clase. Entonces, aquí, miren, bancos es un activo. ¿Sí? La cuenta que está en el banco es un activo. Entonces, miren, aquí ya tenemos identificado que es un activo. Y de ahí ustedes recuerden que la empresa arranca como todo de cero. Todas las cuentas están en cero, porque recién estoy empezando, entonces la cuenta no, la empresa no tiene ningún valor. Todo está en cero, porque es nuevita la empresa. Cero, cero, todo cero. Entonces, ahora viene la pregunta. Ya sabemos que bancos es un activo, ¿ok? Ahora, si voy a registrar estos 5,450, entonces la cuenta va a pasar de 0 a 4,000 a 5,450. ¿Me explico esa parte, por favor? Recuerden que está en cero toda la empresa. Todas las cuentas, todas estas cuentas están en cero, tienen valor cero. Todo esto, 0, 0, todo tiene 0, porque es nueva la empresa. Entonces ya me está diciendo, debes registrar este dinero en el balance, tienes que registrarlo en la contabilidad. ¿Por qué? Porque hay 5,450 en la cuenta del Banco Pichincha. Entonces la cuenta pasa de 0 a 5,450. Y ahí viene la pregunta. ¿Eso quiere decir que incrementa o disminuye el valor? ¿Cómo pasa? Incrementa. Como pasa de 0 a 5,000, va a incrementar. Y como es un activo e incrementa, se debe registrar en el debe. Así de simple. Esa es, por favor, la manera lógica que ustedes tienen que pensar, para poder crear, para contabilizar. Identifico la cuenta y de ahí veo si va a incrementar o va a disminuir. Y dependiendo de lo que pase, le registro en el debe o en el haber, que está aquí en el libro diario. Debe o haber. Entonces, ¿cómo empiezo? Primero, el asiento contable número 1. Recuerden que hay que ponerle el asiento contable número 1. Ponemos la fecha, nos dice que el 1 de enero del 2023 empieza el negocio el señor Cueva, Jacom y Guamán. Ya, los tres empiezan el negocio. Entonces, como vimos que es un activo y va a registrar en el debe, entonces pongo la cuenta bancos y aquí se va a registrar. ¿Dónde está? Los 5,450. ¿Sí? Porque me dice que la empresa empieza con $5,450. Ok, entonces pongo acá en el debe 5,450. Listo. ¿Por qué utilizo la cuenta bancos? Sería absurdo, por ejemplo, utilizar cuentas por cobrar o préstamos o inventario. Por eso la clase anterior, la importancia de definir las cuentas que vamos a utilizar. Entonces, lo lógico, la cuenta por excelencia o la que se debe usar cuando tenemos dinero, nuestra empresa tiene un dinero en un banco, obviamente la cuenta se llama bancos. ¿Ah? Y supongamos que una empresa tiene cuenta en el Banco Pichincha, cuenta en el Banco Rumiñahui y cuenta en el Banco del Pacífico. Lo que tendría que hacer la empresa es abrir un subnivel y ya sería, por ejemplo, 1.1.02.1 sería Pichincha. Luego la otra sería Guayaquil, ¿ya? Etcétera. Entonces, claro, eso en el caso de que tengan varias cuentas bancarias. Pero ahora si tienen una, ya le ponen bancos y punto, y no se complica. Pero normalmente se haría esto de acá. En este caso,
Solo dice que tenemos en la cuenta del banco, no tenemos más cuentas, entonces nos vamos a manejar solo con la cuenta bancos, que es la, como decir, la genérica, la que manejamos. Entonces tenemos 5,450. Le voy a dar formato de dólares, ¿ya? Para que se vea mejor. Y al final tengo que sumar. ¿Por qué debo sumar el debe y el haber? ¿Quién recuerda por qué debo sumar? ¿Quién Bueno, recuerda por qué debo sumar? El cero. Sí, exacto. ¿Por qué debe dar cero? Hace un momento lo hablamos. para que cuadre. La Exacto. ley de partida doble. Correcto. La ley de partida doble. Aquí está. Aquí está. Principio contable de partida doble o ley de partida doble. Lo del debe y el haber siempre tiene que cuadrar. Entonces, en este caso, bueno, está descuadrado, obviamente, pero es porque todavía no terminamos el asiento contable. ¿Correcto? Ahora vamos con el asiento contable que aún no hemos terminado. Entonces ya registré el dinero en bancos. Luego viene 3 computadoras de 670 cada una. ¿Qué cuenta utilizaría para esas computadoras? ¿Qué cuenta? ¿Cuál? Activo. Es un activo, correcto. Correcto, es un activo. Según este cuadrito, es un activo, correcto. Pero ¿qué cuenta utilizaría? ¿Qué cuenta contable? Debe. Muebles de oficina. A ver, No, casi. Equipos de computación. Correcto, equipos de computación. Ajá. Este también es una cuenta muy genérica que debe estar en todas las empresas, que es equipos de computación. Entonces, listo. Le voy a poner equipos de computación. ¿Ok? Igual, viene esto. Estábamos en cero y ahora de repente pues, tenemos 3 computadoras, la de Vladimir, la de Diego y la de Darwin. Entonces, es un activo como de cero, va a pasar a las 3 computadoras, lo que vale cada una de estas, va a incrementar, entonces se registra en el debe. Entonces, ¿cuánto irá en la cuenta de equipos de computación? Lo que me dice el ejercicio. 3 computadoras de 670 cada una. Entonces, eso quiere decir que en el debe sería 670 por 3, porque son 3 computadoras. Y tengo en equipos de computación 2010. ¿Ok? ¿Alguna pregunta hasta ahí, por favor? Profe, ¿sí puede repetir eso de por qué está el equipo de computación en el debe? Claro, recuerden este cuadrito. Recuerden este de acá. Es así de simple. Todas las cuentas, cuando arranca la empresa, están en cero. Todas, ¿no? Y el ejercicio nos dice que vamos a registrar 3 computadoras de $670 cada una. Entonces, como dijo su compañero, las computadoras son un activo. Es correcto, las computadoras son un activo. Entonces, como tengo 0 y voy a registrar 1900 algo, el activo se me va a incrementar. Y se incrementa, se registra en el debe. Es un activo que va a pasar de 0 a 2100 algo. Eso quiere decir que de 0 a 2000 va a incrementar. Imposible que disminuya, no que sube. Entonces, si incrementa, se registra el debe. Entonces, por eso se registra el debe los 670 que vale cada computadora por 3. Es la misma lógica de bancos. Teníamos 0 en bancos, pero el ejercicio nos dice, oye, tienes 5,450. Entonces, de 0 va a pasar a 5,450, eso quiere decir que va a incrementar y por ende debo registrarlo en el debe. ¿Ok? ¿Aclaré su duda, señor? Profe, gracias. Ok, listo. El tercero, ya tenemos este listo y viene maquinaria y equipos. ¿Qué son las maquinaria y equipos? Un activo, un pasivo, un patrimonio, un ingreso, un gasto. un activo igual. Es un activo, correcto. Es una actividad. Maquinaria y equipos es un activo. Normalmente sabe existir una cuenta que se llama maquinaria y equipos, que no hay aquí en este ejemplo, pero suele haber. Es muy común una cuenta contable, un activo, que se llama maquinaria y equipos. Entonces,
La misma lógica. Es un activo, maquinaria y equipos, que está en 0, pero va a pasar a 2.132, entonces incrementa. Como es un activo, incrementa, se registra el debe. Como es un activo, incrementa, se registra el debe. Entonces me voy acá al libro diario, maquinaria y equipos. Como es un activo, incrementa y se va al debe, 2.132. Listo, la misma lógica. Entonces tengo 9.592.000 en el debe y en el haber ya no tengo nada. Y ya se me acabó. ¿Cómo le cuadraría? Este solo se hace en el asiento inicial. ¿Qué cuenta ustedes utilizarían para cuadrarle? ¿Qué se les ocurre? ¿Cómo? Patrimonio. Correcto, es el patrimonio. Entonces, esto no lo dice el ejercicio, pero es como que supongamos que Vladimir, Marco y Jonathan, los tres son los que ponen su negocio. Entonces, los tres, ¿cuánta plata ponen? Entre los tres ponen 9.592. Eso pusieron cada uno. Perdón, entre los tres. ¿Y cómo se dividieron? Compraron maquinaria y equipos de computación, y lo que les sobró depositaron en el banco. Entonces, realmente el patrimonio recuerden, el patrimonio o el capital es la plata que pone la persona al momento de empezar la empresa. Es lo primerito, o sea, cuando uno se pone en una empresa, lo primero que le pide es dinero, o sea, un capital para empezar. Entonces, empiezan con 9.592. Supongamos que dijeron, los tres ponemos plata por igual, cada uno se cae con 3.197,33. Entonces ponen los tres y esos 9.592 lo dividen en equipos de computación, en maquinaria, y el resto que les sobró va al dinero. Y así arrancaron la empresa Vladimir, Marco y Jonathan, los tres. Entonces, ahora miren lo que viene. Nuevamente el cuadrito. Como es patrimonio, el capital es parte del patrimonio, de 0 va a pasar a $9.000. ¿Eso qué quiere decir? Que incrementa. Y si incrementa, va al haber. Nuevamente repito, es el capital. ¿Sí? Recuerden que es el capital. Lo que quedamos es de que va a poner el capital, el patrimonio, y de 0 va a pasar a 9.592. Entonces la cuenta que debo utilizar, la correcta, se llama capital, porque el patrimonio es como decir la cuenta principal. Si ustedes se acuerdan, aquí está patrimonio, es la cuenta como la madre. Y dentro del patrimonio está el capital que ponen los tres dueños que en este momento estamos tomando como ejemplo. Entonces ponen capital es parte del patrimonio, y como va a pasar de 0 a 9.000, se debe registrar en el haber. Obviamente, por lógica, tendría que ir en el haber también, porque si no, debe cuadrarnos. Entonces, en el capital, ¿cuánto iría? 9.592. Y con eso, si se dan cuenta, ya me cuadra, se cumple la ley de partida doble. Por un tema visual, le voy a dar unos tabs para que ustedes vean. Esto solo es visual, no es obligatorio, pero es una práctica muy común y muy recomendada, en donde las cuentas que se registran en el haber les pongo un poquito más a la derecha como para que se vea uniforme, ¿no? Las que están en el debe, y en el haber. Entonces ahí visualmente se ve mucho mejor. Entonces, pero como dije, no es obligatorio, sin embargo, es una práctica muy común. Y acá esto ya me contempla la ley de partida doble que está cuadrada. Entonces, al final debo poner una pequeña referencia que diga asiento inicial, creación de la empresa. Listo, es como una referencia más o menos para saber de qué se trata. Esto también en la vida real, en la práctica, sirve muchísimo. ¿Por qué? Porque una persona solo viendo la referencia puede saber de qué se trata. Entonces, por eso también es una práctica muy común, y la referencia tiene que ser muy detallada, porque a veces los contadores lo que dicen,
oye, ¿qué pasó en ese asiento contable? Y la referencia les dice qué sucedió. Entonces, con eso ya tendríamos el primer asiento contable hecho. Ya con eso finalizamos. Y vendría el segundo asiento. Por favor, ¿me he explicado bien, señores? ¿Alguna pregunta sobre este asiento inicial? Bien explicado. Muchas gracias. Por favor, si tienen dudas, me avisan. Vamos ahora con la segunda, con el segundo ya asiento contable. Entonces, la empresa realiza las siguientes operaciones durante enero. Recuerden que estamos cambiando la fecha para que sea mucho más entendible. Entonces, simplemente voy a copiar en vez de mayo, le voy a poner en vez de mayo 2021. Hagamos un reemplazo. En vez de mayo sería enero 2023. 2023, ¿ya? Para que un poco ser más contemporáneos, porque ya este ejercicio ya tiene casi 2 años de existencia, así que para ser más un poco contemporáneos, que ya estamos 2023, ya. Entonces, durante enero, la empresa realiza las siguientes transacciones, ¿ok? Primero, recibe un contrato para realizar una conexión desde la matriz a las sucursales a la empresa Paquito S.A. por un monto de 3,420 más IVA, ¿sí? A ver, me dice que ahorita ve el mensaje del señor Mejía. Hay un compañero en la espera, si le puede dejar ingresar. Bueno, ahorita no tengo a nadie en espera, por si acaso. ¿Sí? Yo siempre estoy pendiente, yo de reojo sé ver si es que alguien entra, pero no ha entrado nadie. Así que, señor Mejía, dígale que no está. No sé si se estará yendo a otro link. Ok, pero acá no está. Ok, entonces, el monto se cancela 30% de entrada y la diferencia cuando entreguemos el trabajo después de 25 días. O sea, entonces, visualicemos esto. Tenemos ya nuestra empresa conformada y nos sale el primer contrato, en donde tenemos que hacer una conexión desde la matriz a una sucursal. Y vamos y le decimos, señores Paquito S.A., ese trabajo les cuesta $3,420 más IVA. Y ellos nos dicen, ok, señores, acepto el valor, pero yo les doy el 30% de entrada y el resto les pago cuando me entreguen el trabajo. Eso es algo muy normal, eso es muy común en el tema de este tipo de trabajos que nos den, porque no nos van a pagar todo, no, ni fregando. Y también necesitamos una entrada para poder cubrir a los materiales. Entonces, eso es. Entonces, vamos viendo, ¿qué vendría a ser esto de acá? Estos $3,420 más IVA. ¿Qué vendrían a ser? ¿Qué tipo de cuenta? ¿Qué sería? Un ingreso. Eso, Correcto. Ya nuestra empresa empieza y empezamos con pie derecho y nos sale el primer contrato de $3,420 más IVA. Entonces, ya ustedes ya dijeron, es un ingreso. Y aquí viene, es un ingreso. De 0 va a pasar a 3,420. Entonces, obviamente va a incrementar. Así deben pensar. Es un ingreso, va a incrementar, entonces le registro en el haber. ¿Sí? Esa es la lógica. Es un ingreso, incrementa, registro en el haber. Punto. No pienso nada más. Ese es el registro. Entonces, vamos a registrar nuestro ingreso. ¿Con qué fecha? 5 de enero. 5 de enero del 2023. ¿Ok? Entonces le voy a dejar unos espacios más abajito y ya van a ver por qué. Tengo ingresos. ¿Bien? Ingresos, 3,420. 3,420. ¿Ya? Y aquí viene la gran pregunta. ¿Este IVA dónde lo pongo? Más IVA. ¿Recuerdan que había una cuenta ahí? ¿Se acuerdan lo que hablábamos del IVA, de las ventas? Va debajo de la venta. Correcto, va debajo de la venta, pero ¿qué es el IVA ventas? A ver, Fisco. acordémonos. Es Era el fisco. Era del fisco, correcto.
Ya. Pero entonces, ¿qué vendría a ser para nosotros, para nuestra empresa, si esa plata es del fisco? Pasivo. Es un pasivo, corriente. correcto. Es una deuda que tengo, es un pasivo con el Estado. Entonces, aquí existe, miren, me pasé a propósito, pero era un pasivo corriente, es el IVA ventas. Es un pasivo. Entonces, yo ya sé que el IVA ventas es un pasivo. Me voy a la tablita. Es un pasivo, ¿correcto? Que va a pasar de 0 a un valor. Entonces, va a incrementar. Entonces, si es un pasivo e incrementa, registro en el haber. Si es un pasivo, incrementa, registro en el haber. Entonces, viene acá, por favor, nunca pongan en la misma cuenta el IVA de las ventas. Entonces pongo acá, IVA ventas. Recuerden que el IVA ventas es un pasivo y va a incrementar, entonces va al haber. IVA ventas va al haber por punto 12. ¿Ok? Entonces, ese es el IVA ventas. Realmente nosotros, y obviamente como está en el haber, lo que les decía es de que voy a darle unas sangrías para que se vea un poco uniforme. ¿Ah? IVA ventas. Entonces tenemos la venta que es, el ingreso son 3,420. Y el IVA ventas no es un ingreso, no es nuestra plata. Sin embargo, obviamente nos van a dar. ¿Por qué? Porque esa es la factura. Y después nosotros, fin de mes, al siguiente mes, tendremos que decirle al SRI, señores SRI, aquí está sus 410 de IVA. Tengan, váyanse nomás. Entonces, el IVA ventas es un pasivo. Entonces, si es un pasivo, recordemos esta tablita, si es un pasivo e incrementa, va al haber. Entonces, simplemente aplico esa lógica, incrementa, va al haber. Y listo. ¿Ok? Ahora, obviamente está descuadrado esto todavía. ¿Contra qué cuenta voy a hacer? ¿Cómo nos van a pagar? Entonces, ¿qué es lo que dice el ejercicio? El monto se cancela 30% de entrada. No se especifica, pero supongamos que dice 30% de entrada y nos depositan a nuestra cuenta del Banco Pichincha. ¿Ya? Y la diferencia cuando se entregue el trabajo 25 días plazo. ¿Qué cuentas intervienen? Una está súper clara. Activo banco. Exacto, ya. ¿Qué va a pasar con ya sabemos que es un activo, ¿ok? Entonces, si nos van a hacer una transferencia o nos van a depositar a nuestra cuenta, ¿qué va a pasar con la cuenta? ¿Va a incrementar o va a disminuir? Va a incrementar. Claro, nos van a depositar un cheque de no sé cuánto, $1,000. Entonces el saldo va a subir $1,000. Entonces incrementa. Entonces, si es un activo y va a incrementar, depositen el debe. ¿Qué valor debo poner ahí? Lo dice aquí. El 30% nos depositan a nuestra cuenta bancaria. Entonces, lo que hago es, del valor que les estoy facturando, que es 3,830,40, el 30% va a bancos. Porque eso quedamos. Nos dicen, oigan, señores, yo les voy a dar el 30% de entrada. No les voy a pagar los 3,830,40. No les voy a pagar eso. Solo el 30%. Entonces, en la cuenta bancos, recordemos que ya, según nuestro análisis, es un activo, va a incrementar, va al debe. Entonces le pongo los 1,149,12. Nos van a hacer una transferencia. ¿Y el resto dónde va? ¿Qué cuenta le meto la diferencia? ¿Qué cuenta le meterían, utilizarían para la diferencia? Una cuenta por cobrar. Correcto, es una cuenta por cobrar. ¿Por qué? Porque después de 25 días, cuando terminemos el trabajo de esta empresa, le vamos a decir, oigan, señores Paquito S.A., y aquí está toda la conexión, todo, ahora sí páguenme el resto. Pero tienen que pasar más adelante, cuando entreguemos.
Entonces lo que dice su compañero es correcto. Le estamos fiando. ¿Se acuerdan que la clase alguien dijo le estamos fiando? Es correcto. Entonces como le estamos fiando, eso se transforma en una cuenta por cobrar. Y una cuenta por cobrar es un activo. Recordemos, las cuentas por cobrar son un activo. Aquí está. Cuentas por cobrar clientes. Entonces, nadie nos debe plata. Ahora nos van a deber plata. Ya sabemos que es un activo y va a incrementar. ¿Por qué? Porque de 0 va a subir a un valor. Entonces va a incrementar. Va al debe. Entonces, utilizo la cuenta, la que es para registrar lo que me deben mis clientes. Para no hacerle muy largo, siempre se utiliza así. Cuentas por cobrar clientes. Cuando ustedes vean C por C, eso es cuenta por cobrar clientes, para hacerlo más corto. Entonces, cuentas por cobrar cliente, ¿cuánto sería? Le podría meter en contabilidad, se conoce como el machetazo, el ajuste a la fuerza. Le meto un machetazo, los 2.681 y me cuadró. Pero ¿cuál sería lo correcto? Me debe el 70%. ¿Ok? Le voy a poner aquí el 70%, entonces de este valor por el 70%. Listo, entonces esto le debería contabilizar, que es lo que me van a deber, y me debería cuadrar, miren. ¿Okay? O sea, para no darle un machetazo. Entonces, miren cómo se creó un asiento contable. Y recordemos la transacción. Nos sale un contrato de $3,420 masiva. Entonces, el ingreso va en el haber y el IVA ventas es un pasivo. ¿Por qué? Recuerden, el IVA ventas es del fisco. Esa plata no es nuestra, es del Estado. Entonces, le meten una cuenta que se llama IVA ventas. El rato que yo le registro todo en esta misma cuenta, digamos, acá le contabilizo en ingresos, el ingreso y el IVA ventas ya está mal. O sea, el ejercicio ya está mal hecho porque estoy mezclando dos cosas. Porque recuerden, el IVA ventas no es mío. Entonces, tengo el IVA ventas que es por separado. ¿Y cómo nos van a pagar? Nos dicen, oye, esto te voy a pagar el 30%, te hago esta transferencia este momento para que compres tus materiales y todo eso. Pero el 70% restante te voy a pagar después. O sea, nos toca fiarle la plata. Entonces, se transforma en una cuenta por cobrar cliente. Y de ahí en referencias que pongo, contrato Paquito S.A. ¿Ok? Y listo, tengo mi segundo asiento contable, que es un ingreso. ¿Dudas, preguntas? ¿Listo? Vamos con el tercer asiento. ¿Cuál es el tercer asiento? Que me dice, el 7 de enero compramos suministros materiales por $300 masiva y los pagamos con cheque. Ya. Entonces ya empezamos el negocio. Entonces, oiga, ya hay que comprar suministros, ¿no? Los cuadernos, las hojas, el papel bond, las reglas, las grapadoras, todos los suministros de oficina. Entonces, ¿qué vendrían a ser los suministros de oficina? Un gasto. Correcto. Los suministros son un gasto. Los suministros son un gasto. El cuaderno, las hojas, los esferos, son suministros de oficina, entonces son un gasto. ¿Ok? Entonces, ya identifiqué, miren, ya sé que es un gasto, obviamente va a incrementarme el gasto porque estoy gastando $300 y me voy a la tabla, ¿no? Si es un gasto, incrementa, va al debe, punto. Si es un gasto e incrementa, va en el debe. Entonces, empecemos nuestro tercer asiento. Creo que era 7 de enero, si no me equivoco. Ok. 7 de enero del 2023. Ok. Entonces tenemos suministros de oficina. Que ya sabemos que es un gasto, que sería en el debe, porque lo dice la tabla, ¿no? La tabla lo dice. Si alguien me pregunta, ingeniero, ¿por qué va en el debe? Porque la tabla lo dice. Así de simple es. No se hagan lío, caballeros. Es porque la tabla lo dice. Y si ustedes me dicen de dónde salió esa tabla, no sé, tendríamos que ver la historia de la contabilidad. Pero la tabla está ahí y eso es lo que a nosotros nos interesa y nos sirve, ¿ok?
Entonces, es el gasto, incrementa, va al debe, ¿ya? Y ahora viene esta partecita que es muy parecido al IVA ventas. Y ahora, ¿qué cuenta utilizo ahí? Para IVA compra. registrar. IVA compras, correcto. ¿Y qué es el IVA compras? ¿Qué tipo de cuenta es? ¿Alguien se acuerda? Si el IVA ventas es un pasivo, ¿qué será el IVA compras? El Activo. IVA es un activo, ¿sí? Es un concepto un poco extraño. Acuérdense en lo que el ejercicio que veíamos, que al fisco nos dice, oye, pásame el IVA de tus ventas, pero réstate el IVA de tus compras. Es como que con las compras le hemos pagado por anticipado al fisco, ¿sí? Porque claro, al final, cuando hagamos la conciliación tributaria, IVA ventas menos IVA compras, obviamente ya solo le voy a pagar la diferencia. Entonces, es un concepto un poco extraño, es como que una plata que ya le pagué por adelantado al fisco. Entonces, el IVA ventas es un activo y obviamente es un activo, va a incrementar, va al debe. Ya le doy la palabra a Diego, termino el asiento y le doy la palabra. Entonces, sería el IVA compras. Ya sabemos, perdón, el gasto era $300, ¿ya? Y el IVA compras sería el 12% y es un activo. ¿Ok? Ahora, estos 336, ¿cómo estamos pagando? ¿Cómo En estamos cheque. pagando? Con cheque, ya, de una, Un con cheque por el banco. Exacto. Entonces, si yo giro un cheque de 300 más 336, ¿qué va a pasar con mi cuenta bancaria? ¿Incrementa o disminuye? Disminuye. Exacto. Entonces ya sabemos que es bancos, va a disminuir, entonces va a la ver. ¿Por qué? Porque cuando gire el cheque y lo cobre, mi saldo va a disminuir. Entonces tenemos, aquí va la cuenta bancos, pero ahora sí ya no va el debe como hemos estado haciendo ahorita, sino que va en el haber y me va a cuadrar, miren, 336. Y como referencia pongo compra de suministro. ¿Listo? ¿Dudas? Había el señor Mejía, creo que estaba levantada la mano. Sí, Inge, una consulta. Claro, Usted dijo que la educación no graba IVA. ¿Y no por qué graba nos ahí. entregan, nos entregan las facturas de la universidad con IVA? Es que en el caso, este NAC es se puede decir que está incluido el IVA ya en el valor, pero el NAC es como un curso de capacitación. No es educación universitaria, todavía. Cuando pasen ustedes a la facultad, en electrónica, ahí sí ya les va a salir sin IVA la factura. ¿Sí? Es por eso. El NAC, recuerden que en el NAC donde están ustedes ahorita, es uno de nivelación, que les va a ayudar después ustedes a ir a un nivel, no recuerdo, mentiría, no sé si era sexto o séptimo nivel, o depende de la homologación, ojo, eso yo no me quiero meter en ese proceso que no es mi campo, pero este NAC lo que les ayuda a ir es a un nivel determinado y no que estén cogiendo materias de primero, segundo, tercero. Entonces, por eso se llama nivel de ajuste curricular. Entonces, por eso es lo que le cobran con IVA todavía. Es un curso, pero la educación universitaria, la escolar, la primaria, la secundaria y la universitaria, esos no graban IVA. Por ejemplo, por ahí tengo la factura de mi hijo, de que está en el colegio, y ese viene sin IVA. Pero no habría diferencia porque cuesta lo mismo el semestre. Correcto, correcto. Simplemente es como que dentro del valor ya le incluyen el IVA. Ustedes no sienten un incremento porque ya les dice el valor incluye IVA, pero cuando vayan a la universidad obviamente ya no hay IVA. Listo. En el tema de capacitaciones profesionales, ahí sí graba IVA por si acaso. Sí, porque no es como que los cursos suele grabar IVA cuando son cursos. Por ejemplo, yo a veces cuando doy cursos en mi centro de capacitación, es con IVA la factura. ¿Listo? Inge, ya de paso que estamos en estas,
Una consultita. Cuando uno va hacia cualquier sitio y le dicen la factura con datos del consumidor final, ¿cuál es la diferencia? Que cuando usted pone datos, va a salir a su nombre, con su cédula o su RUC. En cambio, cuando le dicen consumidor final, le ponen 9999 y a usted no le sirve de nada. No, no, pero ya Siempre. a la empresa. Exacto, A no. la empresa, digo. O sea, no a mí personal, sino a la empresa. Ah, ¿En cuál es? ninguno. O sea, a la final recuerden que ustedes como empresa deben facturar siempre. Y hay clientes que a veces dicen, no quiero factura, no me importa, no quiero. Entonces la empresa tributariamente está obligada a facturar, así el cliente no quiere. Entonces, como el cliente no quiere y no nos da los datos, le facturamos con consumidor final. Eso es para después, obviamente, mandarle el IVA al fisco. ¿Por qué? Porque el rato que no facture, yo estoy evadiendo impuestos. Y ahí es lo que vienen las famosas clausuras. Se han de haber visto, ¿no? Clausurado por el SRI. ¿Cómo funciona eso? Van los famosos fedatarios, así, y le dicen, señor Elvis, quiero que me venda este celular, ¿ok? Entonces, el señor Elvis dice, ok, el celular vale $500 masiva, 560. Entonces, el fedatario le da los 560 y se va. Entonces, claro, el Elvis dice, bueno, si no me pidió la factura, me queda toda la plata y esos $60 ya me queda para mí. Porque claro, el fisco no sabe que yo facturé. Eso se llama evadir impuestos. Entonces después regresa el fedatario y dice, a ver, señor Elvis, yo le compré este celular en $500 masiva, no me dio factura, cerrado su local una semana. Creo que es 3 días la primera vez. Entonces, el hecho de facturar es para que, si el SRI te trinca, te cierra 3 días. La reincidencia creo que es una semana y la tercera ya es definitiva. Entonces, por eso es importante facturar. Obviamente, como empresa no te sirve de nada porque a la final esto incluye que debes pagar más impuestos y el IVA darle. Pero claro, es obligatorio la factura. Pero Es obligatorio facturar. claro, Inge, con esto termino. Pero sería más fácil, por ejemplo, hacer lavado de activos, ¿no? Porque yo ¿Perdón? sería más fácil para hacer lavado de activos, porque yo puedo decir que he facturado al consumidor final cualquier cantidad y estoy lavando dinero, ¿podría pasar eso? Muy buen punto. Pero claro, de hecho, creo que hay un límite para facturar como consumidor final. No puedes facturar, digamos, $1.000.000. Ahí sí ya te cae. Sí. No, o sea, de ley de eso no es tan, o sea, eso sería una alarma que alguna empresa facture mucho con consumidor final. ¿Por qué? Porque de hecho a las otras personas, yo por ejemplo, así sea un café de $1.50, y esto yo se los recomiendo, señores, así sea un café de $1.50, pidan factura con sus datos. Pidan, no saben cuándo les puede servir, porque después cuando ustedes como son profesionales, después se deducen todos esos gastos. Entonces, eso es mi recomendación. Y difícilmente, yo no he escuchado un caso de que se pueda lavar de activos facturando con consumidor final. En teoría se podría hacer, o sea, yo no digo que no, podría darse el caso de que yo lavo activos haciendo facturas de $5.000 como consumidor final, pero creo que hay un límite. Creo que hay un límite. Eso ya voy a averiguar, pero sí creo que hay un límite. Yo ya le pregunto a alguien y en la próxima clase les cuento. Listo, vamos con otro. Uy, ya se fue la hora. Vamos con el siguiente asiento. Pagamos el arriendo $145 masiva, ¿ok? Entonces, ¿qué es el arriendo? ¿Qué tipo de cuenta es? Gasto. Correcto. Gasto. Y es un gasto, va a incrementar, va al debe. Entonces, nuevamente voy acá. El cuarto asiento que tenemos sería el 12 de enero. El 12 de enero del 2023. Bueno, ya se me fue. Entonces, como ya sabemos que es un arriendo, es un gasto, va a incrementar, va al debe. Recordemos esto, es un gasto, va a incrementar, va al debe. El arriendo es de
$145 masiva, 145. Luego mismo viene el IVA compras, miren. ¿Por qué? Porque estoy pagando un arriendo comercial, que sería el 12%. Y por lo general todos los gastos tienen esta estructura, miren. Siempre va a estar el gasto en el debe, el IVA compras también en el debe, y en el haber como pago, que puedo yo estar pagando, igual sería como una cuenta por pagar, si es que fío, o si no, por lo general, como dice acá el ejercicio, con cheque. Entonces, nuevamente, como es bancos y gire un cheque, va a disminuir. Recordemos que bancos es un activo, si disminuye, va al haber. Entonces, en bancos, lo voy a copiar. En bancos sería giro un cheque y cuando lo cobren, el dueño de nuestra oficina va a ser de 162,40. Y como referencia, arriendo enero. ¿Listo? Vamos con el quinto asiento. Ya. Y con esto creo que terminamos por hoy. Recibimos un contrato, miren. Un contrato por $3,250 por servicios de consultoría. Nos cancelan 1,250 con cheque y la diferencia cuando entreguemos el servicio. El valor está incluido el IVA. Esto es un poco con trampa, ¿no? Esto, y esto está en el examen. Si ya está incluido el IVA, primero, ¿qué es esto de acá, los 3,250? ¿Qué vendría a ser? ¿Qué tipo de cuenta? Un activo. Un ingreso. Es un ingreso. Es nuevamente parecido al de Paquito S.A. Nos contrata otra empresa y nos dicen, oiga, háganme la conexión. Entonces tengo acá el ingreso. Recuerden que si va a incrementar, va al haber. Entonces, nuevamente, muy similar al anterior, miren. Incluso yo ya le puedo cobrar, agarrar el IVA ventas, porque eso de cajón va. Entonces le voy a poner acá. Entonces, ¿pero cuánto es el ingreso? ¿Quién se atreve a darme el valor del ingreso? ¿O cómo saco el ingreso de ahí? ¿Cómo le saco el IVA? ¿Quién sabe? Dividimos para 1.12. Correcto. Por favor, señores, el IVA se saca dividiendo para 1.12. Cuando nos dicen, oye, el costo es de 3,250, incluido el IVA, lo que tengo que hacer a este valor, 3,250, tengo que dividir para 1.12. Esa es la fórmula. Divido para 1.12. Y esto vendría a ser el subtotal. Si han visto las facturas, son así. Este es el total y este es el subtotal. ¿Cuánto sería el IVA? La diferencia de los dos. Incluso si quieren le multiplico este por 0.12 y sale el mismo valor. ¿Sí? Entonces el IVA se saca dividiendo el total para 1.12. Entonces, ¿cuánto es el ingreso de verdad? El ingreso es 2,901. Y el IVA ventas es esto de acá. Y ahí ya tengo los 3,250 que es mi factura. ¿Ya? Ahora, ¿cómo nos van a pagar? ¿Cómo nos pagan? ¿Cómo nos pagan? En cheque decía. Correcto. Cuenta por banco. Activo. Correcto. Entonces, ya sabemos que bancos es un activo. Cuando me depositen esa plata va a incrementar, va al debe. Entonces pongo bancos, 1,250. Y la diferencia, ¿cómo nos van a pagar? Cuentas por cobrar. Correcto, cuentas por cobrar. Entonces, ¿cuál sería la diferencia? Obviamente acá me descuadra por 2,000. Puedo utilizar la misma cuenta, cuentas por cobrar clientes, que serían los 2,000. Y listo. Entonces aquí, bueno, me faltó la fecha, que sería 20 de enero. 20 de enero. Y como referencia pondría contrato empresa 2. Y ya me cuadra el debe y el haber y así ya voy teniendo mis asientos contables. Bueno, nos faltaron 2 asientos contables que esto los pueden terminar. Por ejemplo, ¿esto qué vendría a ser? Se contratan servicios de mantenimiento. Quiere decir, supongamos a nuestra oficina, le pedimos a una persona que nos pinte, le arregle las barrederas, le dé una manito al gypsum, todo eso. Un mantenimiento a la oficina.
¿Qué vendría a ser esto? Un gasto de mantenimiento. Es un gasto de mantenimiento, correcto. Así como hay los gastos de mantenimiento de los vehículos, este es un gasto de mantenimiento de la oficina. Y claro, ¿y cómo sería un gasto? Sería muy similar a esto. Si quieren, de una vez terminémosle. Le voy a robar al otro profesor unos 3 minutitos. Entonces sería, y miren, igualito a este, de hecho. Sería mantenimiento. Ya me olvidé de una cosa, ¿no? Ojalá no se enoje el otro profe. Es un gasto, miren. Le voy a copiar igualito a este de acá. Prácticamente después se contabiliza todo igual. Sería el asiento número 6, que sería mantenimiento. Ahí el IVA compras, ¿y cómo pagamos? Con cheque, que sería bancos. ¿Cuánto sería? 435. Está el IVA compras, que es el 12%, y de ahí vamos a tener que girar un cheque de 487, y con eso, obviamente, bueno, se me borró la suma. Nos va a cuadrar. Siempre mantener la ley de partida doble. ¡Listo! Por favor, señores, no se olviden que este ejercicio, este que acabamos de hacer, lo tienen que subir en la plataforma, en la parte de rebote. En la parte de el taller, el de construcción. Entonces lo tienen que subir, ese lo pueden subir en PDF, siempre preferible, y con eso ya para yo calificarles, pueden subirlo hasta mañana. Así que denme un segundito para correr la lista. Y bueno, muchas gracias. Conforme me van respondiendo a la lista pueden ir saliendo para que no se atrasen a la otra clase. Ahí le piden disculpas al profesor de mi parte que le he robado unos 2, 3 minutitos. Déjenme ver. Seguimiento, esto es... A ver, vamos, grado. Y ustedes son los caballeros de electrónica. Momento. Sí, este de acá es resistencia, correcto. Semana 3 y ahí nos vamos ahí. Listo, señores, atienden a la lista, por favor, y pueden ir saliendo, ya terminaríamos la clase. Recuerden que la próxima clase es el examen, entonces nos conectamos, ahí sí es obligatorio la cámara, por favor. Ustedes ya saben eso, nos conectamos y tienen que tener encendida la cámara. Señor Alvarado. Presente, profe. Buenas tardes. Juan Álvarez. Presente, Inge. Listo, Ronnie Barragán. Presente, Inge. Ángel Cabeza. Señor Cabeza. Marco. Presente. Chago, ok. Presente. Edison Cadena. Presente, Inge. Cadena, ok. Presente. Luis Calero. Presente. Vinicio Calva. Presente. Ok. Héctor Calvache. Presente, Inge, buenas tardes. Erickson Coyahuaso. Presente. Listo. Jason Cueva. Presente, Inge. Listo. Diego Erazo. Presente, Inge. Buenas tardes. Listo. Buenas tardes. Ángel Espín. Presente, Inge. Listo. Manuel Gallardo. Presente, ingeniero. Listo. Oscar Guamán. Presente, ingeniero. Listo. Leonardo Guaña. Presente, ingeniero. Listo. Steve Hidalgo. Presente, ingeniero. Listo. Jimmy Jacome. Presente, Inge, buenas tardes. Listo. Brian Gima. Presente, ingeniero. Buenas tardes. Listo. Buenas tardes. Carlos Lanchimba. Presente, Inge, buenas tardes. Listo. Ramiro Lapo. Señor Lapo. ¿Está o no? No, ok. Daniel Medina. Señor Medina. Diego Mejía. Presente, Inge. Listo. Saulo Miranda. Buenas tardes, presente, Inge. Listo. Denis Mojarrango.
Denis, ¿no? Kevin Mora. Presente, Inge. Listo, Washington Moreno. Presente, Inge. Listo, Juan Ochoa. Presente, Inge. Darwin Pilicita. Presente, ingeniero. Buenas tardes. Buenas tardes, Luis Quesada. Presente, Inge, buenas tardes. Correcto. Ya los últimos, Jim Quiñones. Señor Quiñones. Buenas tardes, Inge. Presente, Listo. aquí estoy. Cristian Recalde. Señor Recalde. Jonathan Salinas. Presente. José Sanabria. Presente. Listo. Josué Segovia. Presente, ingeniero. Elvis Tercero. Presente, Inge. Listo. Miguel Velázquez. Presente, Inge, buenas tardes. Listo. Luis Villasís, buenas tardes. Señor Villasís. Y Luis Yantalema. Presente, Inge. Buenas tardes. Buenas tardes. Listo, señores. Muchas Inge, gracias. Inge. Ya subo la grabación. No se olviden de subir la Inge, tarea. una cosita, Claro, dígame, Carlos. un favor. No sé si podemos subir lo que nos dijo ahorita hasta el día lunes. Lo que pasa es que hoy en la tarde yo salgo a trabajar y me toca hasta el lunes. El lunes en la mañana regreso. Pero súbale ahorita de una vez, pues. Pero ¿y cómo, o sea, cómo se sube eso en PDF? ¿Que le hago una captura? No, el Excel. No sé si está en la computadora, haga lo que hicimos ahorita en el Excel y súbalo. Ajá, o sea, solo le guardo como PDF. Exacto, le guarda como PDF y le sube. Claro, guardar como PDF y ya. Ah, ya, está bien. Gracias, Inge. Ya, está bien. Inge, disculpe, ¿me puede ayudar con la asistencia? ¿Apellido? ¿Cómo? Medina. Medina. Sí estoy aquí, solo que... A ver. Medina. Ok. Listo, Listo. gracias. Ok. Bueno, señores, gracias. Hasta luego. Ya publico el video. Una buena tarde.